No, doctor, te iba a pedir eso, que sí, por favor, podíamos grabar la reunión. Me avisan cuando esté grabando, por favor. Ya. Listo, entonces estamos con octavo semestre en trauma de abdomen. Estamos haciendo un pequeño resumen que las heridas pueden causarse por diferentes mecanismos causales, ya sea por un arma de fuego, por un arma penetrante, por arma contusa, por un trauma cerrado, y se van a clasificar. Cuando el paciente está en abdomen agudo, tiene signos de irritación peritoneal, siempre va a cirugía. O sea, eso es condición sine qua non, sea trauma o sea una condición médica, una apendicitis, una vesícula que esté en abdomen agudo, una obstrucción intestinal, una perforación intestinal, todo eso porque tanto la sangre como la materia fecal van a irritar mucho el peritoneo. Entonces, irritación peritoneal es igual a que algo se rompió y toca operarlo. Pero el paciente médico, perdón, el paciente que está con signos normales, que no tiene tensión arterial sistólica menor de 90 y que tampoco está en abdomen agudo, pero tiene dolor, y hay que diferenciar muy bien eso, dolor a abdomen agudo. Si tú coges como internista y le clavas los dedos así como tocan los internistas las barrigas y se las clavas hasta el fondo, hasta tocar las vértebras, pues eso le duele a cualquiera y es como si tuviera un abdomen agudo. Yo me lo hago y pues, no me lo tolero. Hay que saber tocar el abdomen. El abdomen se toca como acariciando, como acariciando, como acariciando a la novia, como acariciando al novio, que uno no le hace así duro, sino suavecito, 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 y va profundizando, y va profundizando, y más rudo, y más fuertecito, tin, 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 y lo va haciendo, pero de lo menos a lo más. Usted no puede de una clavarle la mano porque pues eso le va a dar dolor al paciente. Si el paciente no tiene eso, ni tampoco tiene hipotensión, puedes hacer estudios, y los estudios te van a arrojar una lesión, que fue una tabla que yo les mandé, que muestra los grados de la lesión, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 y en algunos grado 6. ¿Cómo se maneja eso? Los que son de grado 3 hacia abajo, o sea, grado 1, grado 2, grado 3, incluido el grado 3, generalmente aguantan el manejo médico. Los que son grado 4, grado 5, grado 6, generalmente son quirúrgicos. Ahora, hay excepciones, ¿no? Yo puedo tener un grado 4 que lo llevé a una embolización, ya le controlé el sangrado a ese hígado o a ese vaso roto, ya le controlé el sangrado, quedó partido, medio partido, con una laceración grande, pero no está sangrando. ¿Tengo que operarlo? No, ya lo controlaste. O puedo tener el otro paciente, un paciente con una herida muy pequeña, un grado 1, grado 2, en el hígado, que ha seguido sangrando y pues me irritó el peritoneo y pues está irritado. Entonces, una herida muy pequeña puede hacer que yo lleve al paciente a cirugía. No se autolimitó. La mayoría de esas heridas se van a cerrar solitas y entonces va a caer 50 centímetros de sangre al peritoneo, que se lo va a chupar el peritoneo en las siguientes horas. Entonces, no va a haber necesidad de operar a ese paciente. Entonces, así se manejan según esos grados. Pero obviamente cada órgano tiene sus grados. Por ejemplo, el hígado, la 1 no se le hace nada, la 2 entonces el utrocauterio, a la 3 entonces se le puede poner el utrocauterio hemostásico, a la 4 va subiendo todo eso, y el intestino es diferente porque seguramente serán puntos lo que tienes que colocar, entonces, para cerrar ese orificio. Entonces, en ese orden de idea no hay que aprenderse eso, pero lo que les quiero decir es que las heridas abdominales son muchas las que ustedes pueden encontrar. O sea, uno no puede decir, me llegó el paciente en abdomen agudo, le duele como el hipocondrio derecho, no, seguro tiene una herida de hígado. Y lo pasaba a la parotomía y lo que tenía roto era el útero y toda la sangre se había subido por la circulación peritoneal y estaba acumulada acá en el hígado. Y entonces, pues, es una cajita de sorpresas, a eso voy. Lo mismo cuando estás en abdomen agudo en un paciente médico. Es una cajita de sorpresas. El abdomen tiene tantos órganos adentro, que puede haber tantas enfermedades adentro, que puede haber tantas lesiones adentro, que es imposible uno, viendo al paciente por fuera, decir qué tipo de lesión tiene. Entonces, eso era lo primero que les quería decir. Ahora, quiero preguntarles, digamos, después de haberles hecho esta introducción, hay heridas que son, por ejemplo, heridas por arma de fuego, heridas por arma cortopunzante, heridas por trauma cerrado. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en cada uno de esos tipos de heridas? Y miramos a ver si es así o si lo desvirtuamos y de pronto lo pensamos de forma diferente. Los escucho, muchachos. Laurita. Bueno, entonces, por ejemplo, en lesiones del trauma contuso, el primer órgano que va a estar afectado es el vaso, que va de un 40 a un 55%. Después está el hígado, que va de 35 al 45%, el intestino delgado, que va del 5 al 15%, y también hay la posibilidad de que haya hematoma en el retroperitoneo, que también es el 15%. En herida por arma blanca, entonces en el hígado va del 40%, en el intestino delgado del 30%, el diafragma en un 20% y el intestino grueso en un 15%. Entonces, Y ven, para un minutico. Ese sería por arma cortopunzante, ¿cierto? sí, Entonces, mira, Laurita, estoy de acuerdo en que el trauma cerrado generalmente se van a lesionar los órganos sólidos, sobre todo los órganos que tienen, que digamos que tienen ligamentos o adherencias. Y miren, ¿cómo se llama? La pizarra.
Y yo voy a pintar esto como si fuera el hígado, ¿listo? Va a haber un hígado derecho y un pedacito que es el hígado izquierdo. Resulta que el hígado va a tener un ligamento aquí, que es el ligamento falciforme, y lo va a pegar acá a la pared abdominal, o sea, a la línea media de la pared abdominal va a ir pegado el hígado. Pero también va a tener ligamentos suspensorios en la parte superior, en la parte lateral. ¿Qué van a hacer? Que cuando haya movimientos de aceleración o desaceleración, o si a mí me pegan un golpe, ¡pum!, se hunde el hígado y rebota, cuando saca la mano, rebota como acto reflejo, mecanismos de aceleración, desaceleración, latigazo, y va a hacer que se desprendan esos ligamentos. Cuando se desprenden esos ligamentos, pues el hígado sangra mucho. Lo mismo ocurre con el vaso, que tiene ligamentos por arriba, por el lado, por abajo, con el colon. Entonces, cuando se tracciona algo, va a haber esa lesión. También ocurre con el ciego, por ejemplo, con las partes que están fijas al intestino, porque por esos mecanismos de aceleración y desaceleración, como hay ligamentos ahí, pues se pueden romper. Entonces, en ese orden de ideas, eso puede ocurrir en ese tipo de lesiones. Perdóname un minutito. Ayuda, Olguita. Es que esta culicagada, mi hija tiene el volumen altísimo aquí, no me deja escuchar. Entonces, se va a desprender ahí en esos puntos que están fijos. Ahora, tú estás hablando de las heridas por trauma cortopunzante, Laurita, y repíteme nuevamente entonces las heridas por trauma cortopunzante. Entonces, en hígado es del 40%, intestino delgado del 30%, diafragma en un 20% y el intestino grueso en un 15%. Entonces, mira, yo estoy y no estoy de acuerdo con esa lesión y ya les voy a explicar por qué, con esa clasificación. Porque si a mí me pegan una puñalada aquí, o sea, en lo que anatómicamente llamamos que es el flanco izquierdo, la lesión más frecuente que yo voy a tener no es la del hígado. Entonces, digamos que eso que tú estás diciendo lo dice todos los libros, porque pues estadísticamente es así, pero eso no tiene relación con los cuadrantes del abdomen, y aquí sí es importante saber qué hay en cada cuadrante. O sea, digamos, los cuadrantes no los vamos a usar para definir el abdomen, porque ya ustedes vieron que hay una clasificación diferente que ahorita me van a contar, pero sí es importante saber en esos cuadrantes que hay cada órgano para uno saber qué es lo que está uno mirando o qué es lo que uno puede estar pensando que esté lesionado. Si el paciente tiene una herida ahí en el flanco o en la fosa ilíaca, pues probablemente el hígado no va a ser lo más lesionado, el vaso no va a ser lo más lesionado, el intestino delgado no va a ser lo más lesionado, probablemente va a ser el colon, y eso dice que es solo el 15%. Entonces yo no estoy de acuerdo, con esa clasificación. Ahora, ¿por qué dicen que el hígado es lo más lesionado? Mire, porque cuando a usted le van a pegar una puñalada, generalmente el atracador hace esto. El atracador coge el puñal y se lo clava a una altura más o menos, que va a ser el cuadrante superior del abdomen. O sea, si a usted le pegan una puñalada así, con este movimiento, pues entonces le van a lesionar probablemente el abdomen. Si se la pegan así, probablemente se la van a pegar en el tórax. ¿Por qué? Porque asumen que los atracadores tienen más o menos unos 70, que es la media del colombiano, o sea, unos 70 centímetros. Y asumen que la mayoría de los atracadores son diestros, porque la mayoría de las personas son diestras. Entonces, cuando el diestro manda la puñalada hacia abajo, pues te la va a pegar a vos ¿en qué lado? En el lado derecho tuyo, que es el lado que está al otro lado del derecho de él. Básicamente por un movimiento un movimiento de física de cómo se mueve el brazo. Yo mando acá una puñalada y voy a tender a pegarle al otro man en el lado derecho y no tanto en el lado izquierdo. Entonces, por eso es más frecuente el derecho que el izquierdo. ¿Es claro eso? Sí, señor. Listo, pero entonces ustedes, en vez de aprenderse porcentajes, entonces traten de mirar los cuadrantes. Muy bien, Laura. Daniela, y por trauma por arma de fuego, ¿qué dice el libro? Pues doctor, por arma de fuego ya dice que lo principal, lo que primero se va a ver afectado va a ser el intestino delgado,
seguido por el colon, seguido por el hígado y lo último van a ser las estructuras vasculares abdominales. Sí, porque esas están solo en la mitad. Entonces, o sea, una herida por arma de fuego puede lesionar lo que sea. Pero como esa tiene un trayecto más largo en el abdomen, porque tiene entrada y generalmente tiene salida, o sea, atraviesa el abdomen, pues lo que más hay en el abdomen es intestino. Entonces, la lesión más frecuente en heridas por arma de fuego es intestino. Para que lo tengan presente. Entonces, bueno, muy bien. Ahora definamos cómo es el abdomen anterior. ¿Quién me ayuda con la definición de abdomen anterior? Anita, dale, que tú ibas a hablar ahora y yo no te dejé hablar. Bueno, entonces el abdomen anterior está constituido desde el reborde costal. Lateral está la línea axilar anterior. Abajo tenemos los ligamentos inguinales. Y por último, bien inferior, la sínfisis púbica. Entonces dice que en esta zona se encuentra la mayoría de las vísceras huecas. Muy bien, entonces tú estás diciendo que debajo de las costillas, cresta ilíaca y sínfisis púbica en la mitad y línea axilar anterior, digamos que acá estaría el rombo axilar, para que pinté fue un círculo. Bueno, créanme que eso es un rombo, pues, porque no pude. Esta es la línea axilar anterior. Entonces, esto es el abdomen anterior. Muy bien. Muchachos, esperen, yo pongo acá participantes y amplío un poquito la pantalla para poderlos ver. Que hoy sí quiero verlos. Hoy creo que estamos completos. Voy a descargar la lista ya en 2 minutos, pero creo que hoy sí estamos completos. Bueno, entonces, Juan David, ¿cuál es el límite para saber si la herida es penetrante al abdomen? Pues doctor, digamos que ahí en el libro mencionaban que en el momento que uno tuviera una herida penetrante y se hiciera la exploración de la herida, pues lo que yo entendí es que si sobrepasaba la fascia posterior o la fascia profunda del abdomen, ya era penetrante. Juan David, ¿qué libro lo leíste? En el de trauma abdomen de Ascofame. Ascofame, doctor, Ascofame. Bueno, ¿y qué les dije yo? ¿Y ATLS qué pasó? ¿Quién me ayuda con el límite del ATLS? Porque miren, tú me estás diciendo, y es el límite antiguo, que esta es la piel, ¿la pueden ver ahí en amarillo? Sí, señor, sí, sí. Listo. No, mejor pintemos la piel en rojo, la voy a pintar arribita. La piel es roja, el tejido celular subcutáneo es amarillo, que es la grasita. Luego vendría la hoja anterior de la aponeurosis, que generalmente es blanca. Luego vendría el músculo, que generalmente es rojo. Es como un sándwich, en el cual hay 2 panes, hay blanco y blanco, que son las 2 hojas anterior y posterior de la aponeurosis, y en la mitad está el jamón, es una torta de jamón del Chavo. Luego, justo abajo hay una cosita que es la grasa preperitoneal y el peritoneo. Y luego ya adentro están las estructuras abdominales. Entonces, lo que está diciendo Juan es que el límite es la hoja posterior, o sea, esta. Y yo estoy de acuerdo que hace unos años ese era el límite y les voy a contar por qué. Y perdóname que me extienda un poquito aquí y que les explique, pero pues esto pues es historia patria, entonces esto no lo encuentran en los libros. Ya te doy la palabra, Carlos. Entonces, resulta que aquí estaba, cuando metíamos una puñalada, digamos que entraba el puñal debería entrar hasta acá. O sea, romper la hoja parietal del peritoneo. O sea, el límite real es la hoja parietal del peritoneo. Si rompió la hoja parietal, está dentro en la cavidad peritoneal el cuchillo. Pero el peritoneo, toda persona que haya operado un peritoneo, toda persona que tenga un cirujano al lado, pregúntenle a su papá, pregúntenle a su abuelo, pregúntenle a su novio, pregúntenle a su novia, pregúntenle al tío, al que sea cirujano, ¿qué tan grueso es el peritoneo? Ustedes se van a dar cuenta que el peritoneo es un papel celofán. Eso es delgaditico. Entonces, hasta los cirujanos a veces nos equivocamos. Ayer yo estaba haciendo una laparotomía y le dije al residente, ¿entramos? Y él me dijo, no hemos entrado, profe.
no, vení, revisemos que entramos. No, no habíamos entrado. Trim, volvimos a cortar otra vez otro pedacito. O sea, es un papelito celofán que uno muchas veces cree que ya está dentro y no. Entonces, míralo en un paciente que le está sangrando una herida, míralo en un paciente que se está quejando un poco, míralo en un paciente que le he puesto solo anestesia local ahí en el alrededor, pues es difícil. Entonces el ATLS dijo, no, miren, pongamos el límite grueso superior. Y entonces pusieron el que está diciendo Juan, que es el límite de la hoja posterior de la aponeurosis, que es un límite más grueso, es blanco, o sea, en colores es totalmente diferente. A mí me sorprende mucho cuando a veces me llaman y me dicen, es que estaba operando un paciente y no le encuentro la aponeurosis. Yo los miro y les digo, en serio, marica, pues si es lo blanco, o sea, aquí no hay que saber ni siquiera que son colores. Colores, lo que está blanco con blanco, rojo con rojo, blanco con blanco, amarillo con amarillo y piel con piel. O sea, así se cierra un paciente. Entonces, pusieron ese límite. ¿Qué problema tenía poner ese límite? Y mira, tenía este sencillo problema. Que 30% de los pacientes, 30% de los pacientes, tú decías, penetró, se lo pasabas al cirujano, el cirujano lo operaba, te creía y no había penetrado. Y eso no importa, o sea, es una laparotomía en blanco, pero eso no tiene problema, simplemente se operó un paciente que no necesitaba operar, pero fuimos a favor del paciente, nos equivocamos a favor del paciente. El problema es el otro, que en un 30% tú decías no penetra, lo mandabas para la casa y sí había penetrado y había lesión. Entonces, por eso cambió ese límite. Entonces dijeron, para que no nos equivoquemos más, pongamos otro límite. Y entonces, no me acuerdo quién iba a hablar. ¿Carol, de pronto? Sí, doctor, pero no, yo había encontrado pues que era, o sea, se decía penetrante cuando sí alcanzaba a como a lastimar el peritoneo parietal y a lacerarlo, y no penetrante cuando quedaba pues en las capas antes del peritoneo. Mira, si tú le dices eso a cualquier cirujano, te tiene que decir que sí, claro, eso es lo lógico. Eso es lo lógico. Pero, como te digo que es tan difícil encontrarlo, entonces lo que hizo el ATLS del 2010 fue cambiar el límite por este. Hoja anterior de la aponeurosis. Que esta sí es más obvia, porque aquí no hay músculo que sangre, que te haya que equivocar ni nada, simplemente tener la piel, el tejido celular subcutáneo, y si está abierto esto, pasar el paciente, consideras que el paciente es penetrante, y lo clasificas como penetrante. Entonces, quedó la hoja anterior de la aponeurosis. ¿Qué pasa con eso? ¿Que vamos a operar más pacientes en blanco? Sí, pero no vamos a mandar pacientes a la casa que tengan heridas penetrantes. Y eso, ahí está la ganancia de haber hecho ese cambio en el límite anatómico. Ahí está el plus de haber hecho ese cambio. Ahí está realmente el resultado sobre la evolución de los pacientes. Entonces, ese límite cambió. Ahora, la mayoría de los cirujanos van a decir lo que dijo Juan, que es la hoja posterior de la aponeurosis, porque eso fue lo que les enseñaron y eso, pues, como les digo, el ATLS, que es que 2010, la edición 10, que fue el 2019, fue la que cambió. Entonces, eso está muy reciente y, pues, créanme que, por ejemplo, el ATLS es uno de esos libros que uno no se lee cada que cambia la edición. Uno se lee qué cambió con respecto a la edición anterior, porque pues casi todo es igual. Entonces, para que lo tengan presente, hoja anterior de la aponeurosis es el límite, hoja anterior de la aponeurosis es el límite, grabación, hoja anterior de la aponeurosis es el límite. Y eso va a hacer que ustedes operen más pacientes o que el cirujano opere más pacientes, pero que no se vayan pacientes para la casa con heridas significantes. Muy bien. Ahora, ¿cómo son los límites de los flancos? Bueno, los flancos es muy fácil. Hoja anterior, línea axilar anterior, línea axilar posterior. ¿Cómo son los límites del dorso, de la espalda? Moya, dale. Entonces aquí tenemos superior la punta escapular, lateral la línea axilar posterior e inferior las crestas ilíacas. Entonces, Ana, mira, recuerda que los gringos, no sé por qué llaman todo así, a mí me suena muy bonito, pero pues me enreda mucho. Recuerda que ellos llaman una cosa que es el torso y otra cosa es el dorso. Torso es lo que tiene costillas, que es tórax. Dorso es la parte lumbar, lo que nosotros llamamos el back, la parte lumbar. Tú estás diciendo que es desde los ángulos de las escápulas, o sea, desde los angulitos de las escápulas, pero recuerda que desde los ángulos de las escápulas hasta T10 o hasta el reborde costal es el área toracoabdominal límite posterior. Entonces tomémoslo de abajo de las costillas. Entonces la espalda propiamente dicha, la parte posterior propiamente dicha, viene debajo de las costillas o de T10 hasta los límites que son el sacro, la parte posterior de las crestas ilíacas y obviamente las líneas axilares posteriores en la parte lateral. ¿Qué importancia, Álvarez, tiene
tiene una herida en la parte dorsal, en la parte posterior. Álvarez. Sí, doctor. Pues, no sé, puede que lesione la columna o algún órgano como, pues, que están en la zona posterior, como el vaso. Sí, el vaso está en la zona posterior. Pues, más atrás que los otros. Barrios, ¿cuáles son los órganos retroperitoneales? Profe, el duodeno, el páncreas, Muy bien. creo ¿Cuál que más? está la aorta abdominal, Sí, señor. donde estoy, y no me acuerdo más. Listo. Te falta Y uno riñones, por... los riñones, Eso, no, el riñones. árbol genitourinario. Muy bien. Generalmente los riñones y parte del árbol genitourinario está en la parte posterior. Carol. No, doctor, iba a decir que lesiona todos los órganos retroperitoneales. Muy bien, Carol. Eso es muy bien, lo tienes súper claro. Los órganos retroperitoneales son órganos que, claro, por delante también se pueden lesionar, pero por detrás es más fácil porque están por fuera del peritoneo. ¿Y qué problema tienen? Que si vos tenés una lesión de páncreas, digamos, de la cabeza del páncreas, o de la segunda porción o de la tercera porción del duodeno, que es retroperitoneal, si vos tenés esa lesión, le toca la barriga y no va a tener abdomen agudo, pero tiene roto el órgano. Y ese abdomen agudo vos lo mandás para casa porque no lo sospechaste y el paciente te vuelve 24 a 48 horas después en abdomen agudo, jodido, sobao, hipotenso, taquicárdico, con shock, con sepsis, porque no lo diagnosticaste a tiempo. Son lesiones que se manifiestan muy tardías porque están en el retroperitoneo, pero pues matan al paciente porque pues a los 2 o 3 días ya está podrido. Lo que tenga ahí, el hematoma está podrido, la sangre está podrida, todo se ha ido descomponiendo, pues está en un proceso ya de descomposición. Entonces, por eso en las heridas posteriores hay que sospechar la lesión de esos órganos. Y por eso ustedes van a ver que en los protocolos de observación de las guías de ASCOFAMI, ellos cuando la herida es posterior le dejan más tiempo a ese protocolo de observación. Esos protocolos de observación yo ayudé a crearlos, esos se crearon en 1990 y pico, como en el 92 o en el 93, y pues son medicina basada en la pobreza, o sea, son medicina que salió porque no teníamos cómo operar a los pacientes, entonces inventaron unos protocolos y sirven mucho, sirven para ustedes en el rural, no sirven para trabajar en la Clínica de Colombia, no sirven para trabajar en la Santa Fe, no sirven para trabajar en Chayo, pero para el rural son una herramienta muy buena, muy bien. Ángela Paola, Señor. metámonos entonces acá un poquito en un paciente que tiene una herida por arma cortopunzante. Si quieres, yo te lo voy a marcar aquí y tú vas siguiendo el protocolo. Herida por arma cortopunzante en abdomen. Cortopunzante, abdomen anterior, por decirlo así. Si quieres, toma todo el cursor. ¿Qué vamos a hacer con el paciente entonces si tiene una herida por arma cortopunzante en el abdomen anterior? Bueno, es que no sé cómo tomar el cursor. Bueno, primero pues ver si es penetrante o no, ¿no? Entonces, si ya pasa el límite que su merced había dicho, que es la hoja anterior de la aponeurosis. Luego, bueno, y también localizar en qué en qué parte del abdomen anterior está. Entonces, ahí se puede localizar según anatómicamente y pues asociarlo pues a los órganos que se encuentran en cada zona. Pero Ángela, ven, para un minuto. Yo sé que hay que explorar la herida, estoy de acuerdo contigo que hay que explorar, pero ¿qué es lo primero que uno debe hacer con un paciente cuando le llega con una herida en cualquier parte? ¿Cuál es la primera clasificación que uno le hace a ese paciente?
Pues ver si el paciente está estable o inestable. Listo, Angelita, perfecto. Eso es, está inestable o hemodinámicamente anormal, o está estable y está hemodinámicamente normal. Si está inestable, ¿qué le vas a hacer? Cirugía. Listo. ¿Qué cirugía se te ocurre que le vas a hacer aquí? Uy. Una, ay, ¿Sí? Dale. una laparotomía. Muy bien. La parotomía, recuerden que el término también los viejitos, los cirujanos viejitos, los abuelitos utilizan un término que se llama celiotomía, que es de las ramas derivadas del tronco celíaco, que antes pues el tronco celíaco se consideraba el tronco celíaco más las mesentéricas, o sea, cuando uno decía el árbol celíaco, era el tronco celíaco más las mesentéricas, entonces todo pues lo que está nutrido por eso, o sea, el abdomen. Entonces se llamaba la celiotomía o la parotomía. Recuerden que los pacientes siempre dicen lamparotomía y tienen toda la razón, es una lamparotomía, porque cuando ellos se acuestan ven la lámpara arriba, entonces ellos creen que es una lamparotomía, pero no, es una laparotomía, ese es el término, laparotomía. Miren que aquí, yo que soy muy defensor de la laparoscopia no tiene cabida porque el paciente está inestable. Si yo me pongo a acostar al paciente, a conectar el laparoscopio, a acabar de darle high definition, a hacer el balance de blanco, el paciente me muere. Porque el paciente está inestable, el paciente necesita es que yo lo abra rapidito y le solucione. Ahora, cuando el paciente está estable o está hemodinámicamente normal, estoy de acuerdo contigo que el paso a seguir es explorarlo. Bueno, si no penetra, ¿qué le haces, Cruz? Si no penetra, pues dejar al paciente en observación y hacerle pues ya estudios secundarios, doctor. Listo. ¿Quién da más o quién da menos? Camila Caro. Doctor, pues sí, yo tenía entendido que si no penetra, se deja en observación y pues se realizan exámenes de laboratorio y ya, pero no sé. A ver, Hilario. Resulta que el paciente tiene una herida que no penetró, no entró al abdomen. ¿Qué le vas a hacer? Pues si vamos a hablar normal así, no penetró, lo suturo, pues le curo la herida y lo suturo y chao. Laurita, ¿qué dices tú, Frías? Doc, yo le daría un FAST. A ver, muchachos. ¿Por qué? Pues yo lo pensaría así, porque se puede ver si hay líquido intraperitoneal, alteraciones torácicas, entonces no porque no esté penetrado quiere decir que no hay daño. Pero si el mecanismo es un cuchillo y el cuchillo no entró, quiere decir que solo le rasguñó la piel. Entonces, yo me voy con Hilario. Si no penetra, yo le hago un SAS, sutura antitetánica y salida. Porque si no penetró, ¿cómo me va a causar daño adentro? Si la herida no pasó del límite anatómico. Si hubiera pasado el límite anatómico, yo le digo, uy, no, sí, de pronto ahí sí toca hacerle. Ahora, si penetra, entonces, ¿qué le haríamos? Valentina, Lozano. ¿Me escuchan? Perfecto. Listo. Entonces, si penetra, pues a cirugía. Pues se manda a observación y a cirugía. Listo, entonces, Joan Valentina la manda a cirugía. ¿Qué cirugía le vas a hacer? Laparotomía. Laparotomía. Láparo. Héctor, ¿qué le vas a hacer vos? O sea, el paciente está estable, ¿cierto, Doc? Sí, señor. No, pues si el paciente está estable, se puede hacer un lavado peritoneal diagnóstico, a ver qué tanta sangre hay, que si hay leucocitosis, inflamación, infección, etcétera, y Listo. pues Héctor, tratarlo con respecto perfecto. al lavado. Perfecto, Héctor. Entonces, lavado peritoneal diagnóstico, dice Héctor, y guarda ahí cuándo es positivo, cuándo es negativo y todo eso, y ya ahorita nos devolvemos un poquito. ¿Quién da más? ¿Quién más le haría alguna otra cosa? ¿O quién le haría lo mismo, pues? Hagamos como un sondeíto. Karen Stephanie, ¿qué le harías tú? Sí, doctor, pues lo que estaban comentando, si es penetrante, pues llevar a observación, mirar si está el paciente estable o inestable, y si está inestable, pues a cirugía.
Y tú también le haces, pero si está inestable no puede estar inestable, porque si está inestable está en este grupo. Este paciente está estable. Ah, ok. No, si está inestable, pues le hacemos la laparoscopia. Entonces, listo. Entonces, mire, ya van 2 cirugías. Una dijo laparotomía y la otra dijo... Laparoscopia. No, y la otra dijo laparoscopia, está bien. Y la otra dijo laparoscopia diagnóstica. Okay. Listo, muy bien. Ay, no, pero mire, se están llamando igual. Laparoscopia diagnóstica no puede ser así porque entonces queda igual que lavado peritoneal diagnóstico. Bueno, entiéndanme ustedes en su cuaderno que es diferente, ¿no? Lavado peritoneal, laparotomía, laparoscopia, laparotomía y lavado peritoneal diagnóstico. Perdón, utilicé las mismas siglas para lo mismo. ¿Sí ven por qué no se puede utilizar siglas? Hilario. Pues, doctor, digamos, yo le haría unas imágenes para verificar como cuánto fue de profundo. Entonces, un eco, un FAS. ¿A ti te gusta el FAS? Entonces, muy bien. Entonces, Hilario, vas a coger el FAS y ahorita nos vas a decir cuándo es positivo, que mira el FAS y todo eso, y ahorita nos doblemos otra vez. ¿Quién más? ¿Quién da más? Luisa, usted que ha estado callada las últimas 2 sesiones. Jara. Jara. Jaramillo. Ospina. Bueno, Jara no está. Juan Sebastián Bamón. Cuéntame, profe. ¿Qué más le harías? ¿Qué otra cosa se te ocurre que se le podría hacer a ese paciente? Barrera, ¿qué le harías tú? Pues, profe, dependiendo del resultado de la ecografía abdominal, digamos, si uno ya ve el derrame sí, que hay, digamos, líquido en la cavidad, pues ya uno le mandaría un TAC de abdomen. Va a quitar eso de su cabeza, de que dependiendo el FAS, le manda el TAC. Porque eso es una conducta muy de cirujano de que le hago el FAS y si me sale positivo le mando el TAC. No, marica, entonces hacer el TAC de una vez, o sea, no perdas el tiempo haciendo FAS. El FAS te tiene que definir y el TAC te tiene que definir, o sea, entonces no hagas uno para hacer el otro, haz el que más te guste y el que más te convenza. A mí el que más me convence es el TAC. Ah, bueno, pues, listo. ¿Listo? Y por último, están los protocolos de observación. ¿Alguien recuerda qué dicen esos protocolos de observación? Garita. Pues, doctor, entonces nos dice que sea el paciente en observación, no se le puede dar vía oral durante 12 horas. O sea, tiene que dar, 12 horas sin nada vía oral, luego después de esas 12 horas se le pueden ir administrando líquidos orales y luego se observan otras 12 horas ya instaurando pues un examen de signos vitales y hallazgos pues del examen de abdomen cada hora. Entonces, pues ahí ya si el paciente presenta hipotensión, taquicardia, signos de abdomen agudo, ya es la indicación quirúrgica. Y pues si en esas 24 horas él no presentó ninguno de esos hallazgos, se le puede dar salida, pero obviamente predisponiéndola que si aparece alguno de estos, pues consulte otra vez. Totalmente de acuerdo, Juan. Mira, eso salió. Medicina basada en la pobreza, bueno, en la evidencia, dicen que es la evidencia, yo pienso que es en la pobreza. Nosotros estábamos en la Universidad del Valle, llegábamos a un turno, había heridas penetrantes que explorábamos, eran penetrantes, no teníamos muchas de estas cosas, entonces le pasábamos boleta para cirugía, porque pues uno de tus compañeros ya dijo que se podía hacer cirugía, y estoy de acuerdo con él. Le pasábamos boleta para cirugía, pero pasaban 2, 3 días y uno volvía a turno al tercer día y encontraba al mismo paciente ahí en la cama acostado comiendo. No, es que estoy esperando a ver si tengo algo roto y ya estoy comiendo, doctor, ya llevo 2 días comiendo. Entonces, dijeron, venga, claramente toca mirar hasta cuándo
vale la pena esperar para operar a un paciente, y si definitivamente no pudimos operarlos porque tenemos demasiado volumen, pues vale la pena saber de cuándo, de qué momento para allá podemos darle salida, porque ya claramente no van a tener ninguna lesión. Sí, les pasamos boleta, intentamos operarlos, pero pues si no llegan 15, como allá que llegan 15, 16 heridos por turno, entonces usted pasa 10 boletas, 12 boletas, recibe 4 del turno anterior, usted empieza a operar y usted opera máximo 8 pacientes, entonces le quedan otros 8 para el otro turno y así se va, y es una bola de nieve. Entonces se crearon esos protocolos. El protocolo dice, vamos a observar al paciente 24 horas en abdomen anterior, 12 horas sin vía oral y sin analgésicos, y 12 horas con dieta sin vía oral con dieta sin analgésicos y sin antibióticos. Si el paciente a las 24 horas está tolerando la vía oral, no tiene signos de irritación peritoneal, no ha presentado hipotensión, le damos salida. Si durante esa evolución al paciente le damos una sopa y la sopa le está saliendo por la barriga, pues entonces quiere decir que está roto el intestino y lo llevamos a cirugía. Si se pone hipotenso, si le dan signos de irritación peritoneal, quiere decir que la sopa ayudó a salir más por ese hueco y entonces se irritó más rápido el paciente, entonces lo llevamos a cirugía. Si no ocurre nada de eso, pues simplemente lo suturamos y le damos las recomendaciones que Juan está diciendo. Entonces, hay 6 cosas que ustedes han nombrado que se pueden hacer. Antes, herida penetrante, o sea que yo la exploraba y pasaba a la hoja posterior de la poneurosis, que ahora sería la hoja anterior de la poneurosis. Si pasaba eso, usted inmediato llamaba al cirujano y lo pasaba a cirugía. Hoy por hoy eso no es tan cierto que se deba hacer. En Colombia lo seguimos haciendo así. Muchos de los cirujanos, herida penetrante es igual a cirugía. Pero el ATLS ha dicho que podemos escoger cualquiera de las 6 opciones que yo les he puesto ahí en el tablero. Ahora, los cirujanos de Colombia, ¿qué es lo que dicen? La mayoría dicen es que nuestros atracadores, nuestros lesionadores, nuestros agresores son muy certeros con el puñal y casi siempre encontramos heridas, entonces por eso los operamos todos. Pero ¿qué hay detrás de eso? Que los cirujanos en Colombia no hacemos FAS, que los cirujanos en Colombia muchas veces no tenemos TAC, y que el lavado peritoneal diagnóstico ha entrado mucho en desuso. Entonces, como somos perezosos y no hacemos FAS, como no tenemos TAC en todo lado y como el lavado peritoneal ya casi no se hace porque eso entró en desuso, entonces la única opción que tienen los cirujanos en Colombia es o aprender a hacer FAS o seguir operando a los pacientes. Entonces ellos lo siguen operando. Pero eso ha cambiado mucho. Y se los digo porque en el Congreso Mundial de Trauma hace, ¿qué? 4 años, yo peleé mucho y yo estaba en un error. Cada que los argentinos hacían un FAS, por ejemplo, en un paciente que le había penetrado la herida, o un FAS en un paciente con herida por arma de fuego, yo peleaba. Y luego cuando fui a leer me di cuenta que es que eso era lo que se hacía y que lo que nos habían enseñado acá pasó de tradición oral. Mis profesores me dijeron que era así, yo nunca lo leí, nunca lo busqué en un libro y me tragué el cuento de que era así. Entonces ustedes tienen 6 opciones para que no se traguen el cuento. La primera es una laparoscopia diagnóstica. ¿Y por qué una laparoscopia diagnóstica? Porque la laparoscopia diagnóstica se puede hacer en pacientes estables, no en pacientes inestables. Si tienes roto el colon, hay mucha gente que dice, entonces levantan la mano en los congresos y dicen, no, pero ¿cómo le vas a hacer una laparoscopia? Si tiene una herida de intestino, porque esas heridas son muy frecuentes en esa zona que tenga intestino, o el paciente tenía signos de irritación peritoneal, ¿por qué le vas a hacer una laparoscopia? ¿Por qué no le haces una laparotomía? Pues huevón, porque yo sé operar laparoscopia. Si tú no sabes operar laparoscopia y no sabes cerrar un intestino por laparoscopia, pues entonces hazle laparotomía. Pero yo tengo la opción que lo sé hacer. Me da lo mismo operar un colon por cáncer que operar un colon perforado por una arma cortopunzante o por una herida por arma de fuego. Igual le voy a sacar un pedazo de colon, igual lo voy a pegar. Me da lo mismo hacerlo con sutura mecánica por laparoscopia que hacerlo abierto. Entonces, si tú tienes la destreza, o si el cirujano tiene la destreza, laparoscopia válida. Eso es válido hace un par de años también, hace 3, 4 años es válido, antes no era válido. Primero, check. Segunda, la laparotomía, pues porque lo que les digo, que es la cirugía que más se hace, entonces muchos de los ciudadanos piensan que si está la herida penetrante, pues los agresores son muy certeros y entonces lo pasan a cirugía. El lavado peritoneal, bueno, chequemos el 6. Chequemos el 6, que son los protocolos de observación que ya hablamos de ellos. Ahora, el lavado peritoneal diagnóstico del problema es que ha entrado en desuso, pero Héctor nos iba a decir cuándo es positivo un lavado peritoneal diagnóstico y más o menos cómo se hace. Héctor, te escuchamos. Listo. Pues, básicamente, pues si está indicado cuando hay una herida penetrante por arma cortopunzante y pues positivo cuando hay una aspiración de sangre mayor a 10 cc, que no coagula, contenido glóbulos rojos mayor a 100.000,
conteo de glóbulos blancos mayor a 500, presencia de bilis, bacterias. También también se positiviza cuando la herida pues también atraviesa el diafragma y hay un contenido de glóbulos rojos mayor a 5000. Bueno, no te metas con diafragma porque el diafragma ha sido muy evaluado, muy reevaluado. Pero lo que estás diciendo es verdad. O sea, si yo, ¿cómo se hace el lavado peritoneal? Digo, si digamos que esta es la barriga, este es el ombligo, yo le abro aquí por debajo del ombligo, le meto abro la cavidad, cuando entra el peritoneo meto una sondita y chupo. Si hay 10 cc de sangre roja que no coagula, positivo, quiere decir que está sangrando a chorro, que está lleno de sangre allá abajo. Entonces, si la sangre sí coagula y son coágulos, pues no, es sangre que ha sangrado en el tiempo, que ha alcanzado a coagularse, que ha alcanzado la fibrina a unirse, y entonces pues seguramente no es a chorro. Le meto 500 de solución salina, le revuelvo la barriga, en unos 10-15 minutos pongo a drenaje eso, y ese líquido lo mando al citoquímico, lo mando al laboratorio. Si tiene más de 100.000 leucocitos, si tiene más de 100.000, perdón, si tiene más de 100.000 eritrocitos, si tiene más de 5.000 leucocitos, no, estoy diciéndolo mal. Si tiene más de 100.000 eritrocitos, si tiene más de 500 leucos, si tiene más, si tiene fibras vegetales, si tiene bacterias, si tiene un pedazo de arroz, si tiene bilis, si tiene alguna cosa, pues cosas que no van por fuera, pues no, si tiene un arroz, pues claramente ese arroz salió ¿de dónde? De una lesión intestinal. Si tiene un pedazo de arveja, pues salió de ahí. Si tiene papita, pues salió de ahí. Entonces, eso hace, si tiene bacterias, el peritoneo es estéril, entonces lo llevamos a cirugía. Ojo, porque este estudio solamente sirve para heridas en abdomen anterior. En la parte posterior no ve el retroperitoneo y en la parte del tórax general toracoabdominal tampoco sirve mucho. Yo sé que Héctor lo leyó y eso estaba en los libros, pero eso va a tender a desaparecer, como va a tender a desaparecer el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Qué problemas tiene? Pues que necesita un cirujano para que lo haga. Hay que saber unas contraindicaciones en mujeres embarazadas con más de 20 semanas de embarazo, hacerlo por encima del ombligo, porque si no te vas a meter y vas a sacar el líquido amniótico, o sea, te vas a meter al útero. Entonces, preferiblemente no. En pacientes con coagulopatías, en pacientes con muchas cirugías abdominales, porque si tienen muchas adherencias, pues el abdomen va a estar como un panal de abejas, y vas a poder sacar el líquido de un solo lado y puede que esté sangrando de otro lado y no se van a conectar esos dos lados por las adherencias. Básicamente eso. Pero entonces es una herramienta que ha entrado en desuso y que va a entrar los libros la nombran todavía, pero va a entrar a la historia de la medicina. Muy bien. El FAS, Hilario, ¿cuándo es positivo? Pues digamos, bueno, lo que hace el ECOPAC es evaluación por ecografía focalizada en trauma. Entonces es como un estudio que nos permite identificar los fluidos intraperitoneales, entonces en 4 regiones decía, en el saco pericárdico, en la fosa hepatorenal, en la fosa esplenorenal y pues en la pelvis o el saco del glóbulos. Pues digamos se hace para identificar si pues presenta alguna hemorragia o pues del trauma, entonces digamos si se evidencia en la ecografía pues una hemorragia pues, que sería positiva, pero no se ve como... Listo, cuando hay más de 100 cc es positiva. Muchas veces tú lo ves, por ejemplo, el espacio de Morrison, el subhepático, y ves 100 cc ahí, y tú dices, uy, tiene una herida en el hígado, y lo laparotomizas y la herida es en el vaso, la sangre de chorreo para el otro lado. O sea, no es específico para decirte la lesión es esta, solo te muestra el sitio del sangrado. Es un muy buen examen, se hace en urgencias, es muy rápido de hacer y tiene una sensibilidad muy buena para detectar si hay líquido libre. Ahora, si el paciente tenía una insuficiencia renal y tenía ascitis, pues eso es igual a líquido libre. Entonces vas a tomar una conducta de laparotomizar a un paciente que no necesitaba laparotomía porque sería un falso positivo. Pero pues esos casos son mínimos. Miren, les voy a nombrar acá también, cuando ustedes tienen el paciente que está inestable y que lo van a llevar a cirugía, ustedes dicen, jefe, vamos para cirugía con el paciente, présteme el ecógrafo mientras lo subimos, y tú le puedes ir haciendo en el ascensor, con el portátil, un FAS aquí. ¿Simplemente para qué? Simplemente para hacerte una idea dónde está el sangrado, pero como les dije, puede que sí sea ahí o puede que no sea ahí. Entonces, es más por morbo como por saber qué te vas a encontrar o como por saber si va a haber mucho líquido, como por saber si tiene mucho líquido en el abdomen. De una vez, en el paciente que está inestable y que ya sabes que lo vas a operar de todas maneras, le vas diciendo, no, mire, tráigame mucha sangre porque este man está vaciado, este man tiene toda la sangre en el abdomen. Solo como para prepararte y para decirle al anestesiólogo que sí vas a encontrar algo y no que el anestesiólogo te ponga 1 centímetro de anestesia creyendo que te vas a demorar 10 minutos y probablemente te vas a demorar un poco más. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ahora, el TAC, lo que les decía, el TAC pues
es un TAC contrastado, es un paciente estable. Bueno, el FAST también solo sirve para abdomen anterior. No ve retroperitoneo ni ve tóraco abdominal. El TAC tiene la ventaja de que ve todo. Ve órgano por órgano, ve el órgano retroperitoneal y ve el área tóraco abdominal. Si tienen TAC, en un paciente estable, yo haría TAC. Si el paciente está inestable, ya lo están operando. Entonces aquí no juega. O sea, una contraindicación es llevar a un paciente inestable a TAC. Y lo otro, muchachos, con respecto al TAC, es que, bueno, les va a permitir clasificar las lesiones de 1 a 3 para no operarlas o mayores de 3. Entonces es una muy buena herramienta para los que la tienen. A ver, yo en el hospital tengo TAC, pero si yo le pido un TAC a un trauma, se lo toman al otro día. O sea, no tengo TAC. Esto es un TAC que se hace rápido. Esto es un TAC que en las siguientes 4 horas ya han tomado ustedes una conducta con respecto al TAC, que ya está leído y reportado a las 4 horas. Bueno, hecho, leído y reportado. Entonces, pues no muchos tenemos este TAC. Pero miren ustedes entonces que ustedes tienen en heridas penetrantes 6 cosas que pueden hacer en su paciente. Yo lo único que les pido el favor es que no dejen sus pacientes en protocolos de observación. Si ustedes tienen la posibilidad de remitir el paciente a que le hagan alguno de los estudios, o sea, que le hagan por lo menos un TAC o a que el cirujano lo valore. Si ustedes están a 6 horas del puesto de salud y no, si ustedes están en la mierda en el rural, muchachos, probablemente si esos protocolos les van a servir mucho. Ustedes montan la remisión de su paciente para que lo vea a cirugía y mientras tanto pues le van haciendo el protocolo. Si pasaron 2 días y el paciente no tiene signos de irritación, está comiendo y todo eso, pues probablemente no necesita el cirujano ni necesita que manden una ambulancia, ni un helicóptero, ni una lancha ambulancia, ni que venga la Brigada Civil, ni que venga la Cruz Roja, ni que venga nadie a sacarle al paciente porque ustedes ya lo solucionaron y ese recurso, esa gasolina que van a gastar, ese desplazamiento, lo pueden utilizar ustedes en uno que se haya infartado y si necesite otra cosa o en otro que tenga otra cosa y lo dejan en observación. Entonces, básicamente ese es el protocolo de herida por arma cortopunzante. Ahora, miremos el de herida por arma de fuego, yo lo voy a decir muy rápido. Ahora, el herida por arma de fuego, si está inestable, es cirugía. Y si está estable, pues es más frecuente que una herida por arma de fuego lleve a cirugía. Entonces, van para cirugía. Esto en Colombia. Ahora, si tú vas a los otros países y lees el ATLS, pues te va a permitir hacer, si está estable, te va a permitir hacer la laparoscopia, te va a permitir hacer el FAST, te va a permitir hacer el TAC, te va a permitir hacer esas mismas 6 ayudas que están ahí, pero generalmente aquí sí es más frecuente que los pacientes vayan a cirugía. Si ustedes me ponen que le hacen un estudio, bueno, yo se los valgo porque eso es lo que dice el libro, pero si me dicen que va para cirugía, también se los valgo. O sea, ahí los dejo jugar con eso mientras los cirujanos nos ponemos de acuerdo porque ustedes no pueden ser evaluados con una cosa que ni siquiera nosotros nos hemos puesto de acuerdo en qué vamos a hacer con los pacientes. Yo las heridas por arma de fuego generalmente las opero, ni siquiera las exploro porque sé que penetran, a nadie se le devuelve la bala. Si una bala entró aquí y salió acá, yo ya sé que penetró, entonces no me tengo que poner a pendejear. Y pues opero a los pacientes porque hay una gran probabilidad de que tenga lesión. Ahora, he operado pacientes y el intestino cogió, esquiva la bala, el otro esquiva la bala, el otro esquiva la bala y salió y no cogió nada. Entonces, pues puede ocurrir y por eso es que se hacen los estudios, están permitidos los estudios ahí, pero es más frecuente que haya lesión. Ahora, cuando nos vamos para trauma cerrado, un batazo en el abdomen, una patada voladora, cualquiera de estas, pues entonces podemos dividir el paciente también en 2. Luisita, ¿apareciste o no? Sí, Doc, perdón, es que me había caído esta vaina y no podía responder. Bueno, si está inestable, un trauma cerrado, ¿qué le hacemos? Cuando es, bueno, Un batazo, una patada y el paciente sí, está irritado o está con tensión menor de 90. Tensión arterial sistólica menor de 90. pues como primera medida, no sé si de pronto tomar las imágenes. Inestable. ¿Quién da más, Ana María? Pues si está inestable también no sería cirugía. Muy bien, siempre es cirugía. Muy bien. Ángela Paola Cruz. ¿Y si está estable?
Pues ahí sí, lo que diría Luisa, ¿no? Los estudios. Angelita, ¿y tú lo exploras? Sí, doctor. Sí, un trauma cerrado, entonces le vas a abrir una herida para explorarlo. No, explorarlo. Ah, ¿sí ves? Es que ahí es donde ustedes fallan en el examen final, que tienen un trauma cerrado y entonces, como todo es tan parecido, cogen y lo exploran y no lo van a explorar. Entonces, si está estable, de acuerdo, puedes pedir cualquiera de los 6 estudios. Porque estabilidad te da igual a que el paciente no se te va a morir y que puedas hacer lo que quieras con él. Lo que pasa es que hay unas cosas que, si tú las haces, que son cualquiera de estas 6 cosas, va a favorecer a que encuentre las lesiones del paciente, porque yo puedo decir, no, el paciente está estable, me voy a desayunar, me voy a tomar un tinto, piden una radiografía de abdomen y ahora lo miro. Pues sí, está estable, no se te va a morir, pero pues estás pidiendo lo que es, ¿no? Estás pidiendo una huevona que no sirve para nada. La radiografía de abdomen no sirve para nada. La radiografía de abdomen sirve para obstrucción intestinal o cuando a alguien se le pierde un cuerpo extraño en el recto, para buscarle el cuerpo extraño a ver en dónde está. Es para lo único que sirve una radiografía de abdomen. Entonces, pero todavía la siguen pidiendo en trauma, todavía la siguen pidiendo en urolitiasis, todavía la siguen pidiendo en otras patologías que definitivamente no. O sea, cualquier persona que haya estudiado medicina en los últimos 20 años entiende que los cálculos del riñón son unos por calcio y otros por ácido úrico. Y son casi 60-40. Entonces, ¿para qué pedir una radiografía si tienes 40% de probabilidad de que sean los otros? Hay que pedir un urotac, o sea, los estudios que son. Aquí hay 6 opciones que tú puedes pedir en cualquiera de los pacientes estables. ¿En qué cambió? En que los estudios antes eran solo para trauma cerrado, porque todos los traumas que penetraban el límite se llevaban a cirugía. Y eso cambió. Muchos de los cirujanos, ustedes si van no sé, si van a Kennedy, si van a Fontibón, les van a decir, no, ¿usted cómo se le ocurre que le va a hacer un lavado peritoneal si ya penetra la herida? Pues se me ocurre, doctor, porque es lo que dice el libro. O sea, ahí hay una pelea que hay que dar y es difícil a veces porque hay gente que es muy soberbia, hay gente que no acepta, pero con evidencia, con artículos, con todo, ustedes pueden demostrar que está en un error. Nunca lo va a aceptar porque un cirujano nunca acepta sus errores. Eso se los digo por experiencia propia. Yo tengo mis compañeros que nunca aceptan ni teniendo la evidencia ahí. Ese paciente había que operarlo, lo operan, no tenía nada y de todas maneras sigue que sí había que operarlo. Porque era mejor darse cuenta, ¿no? Pues había hecho el estudio, nos hubiéramos dado cuenta que no y no lo hubiéramos operado. Pero bueno. Bueno, muchachos, no sé si sobre estas heridas y sobre estos protocolos tienen dudas. Wanda. Doctor, y para abdomen posterior. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Es que estamos primero en la parte anterior. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Entonces, miren. La idea es que esto es el abdomen anterior. Los flancos se manejan de forma diferente y la parte posterior del abdomen se maneja de forma diferente. ¿Por qué? Porque los órganos retroperitoneales son más difíciles de encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer es... Bueno, no sé cómo lo quieren hacer. A ver, yo les doy las opciones. ¿Hacemos el protocolo acá entre todos o les pongo un casito y ustedes los van desarrollando? ¿Qué hacemos? Un casito. Bueno, entonces miren, les voy a dar 2 casos. Van a tener un paciente que tiene una herida en el abdomen anterior. Es una herida por un arma de fogueo, por un arma no letal. Y es en el abdomen anterior, ese no lo hemos visto acá, para ver ustedes cómo lo construyen y qué se le ocurre. La paciente no está en abdomen agudo ni tiene signos de irritación peritoneal, pero digamos que vamos a hacer el protocolo de ese paciente y de ese tipo de lesión, herida por arma de fogueo. Y la segunda paciente es una paciente que tiene una herida por arma cortopunzante en la parte posterior. Ella vio a su marido despidiéndose de la vecina con un beso andeñado, y entonces bajó con el cuchillo y tácate, ¡tra!
le clavó 2 puñaladas en la parte posterior, en la zona lumbar. El paciente no está en abdomen agudo, tiene sangrado ahí, se está haciendo presión sobre la herida, pero no está hipotenso. ¿Cómo vamos a hacer el protocolo de manejo de esos 2 pacientes? Consideraciones para poder llegar, digamos, ya te doy la palabra, Luisa, consideraciones para poder llegar a la conclusión es que recuerden que las heridas por arma de fogueo, si bien no penetran, muchas no penetran, sí causan daño a distancia por una cosa que se llama onda expansiva o onda explosiva de esa arma, porque es un arma con pólvora. Entonces deben tener en cuenta eso. Y la región posterior, pues deben tener en cuenta esas estructuras retroperitoneales, cuáles son las más afectadas, y en ese orden de ideas, que ya no las nombraron ahorita, y en ese orden de ideas, pues entonces cuáles son los estudios más pertinentes para ese paciente. Luisa. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Lo construimos entre todos, Doc, en este momento o lo vamos a hacer como individualmente? Mira, como ustedes quieran, si lo quieren hacer individualmente, lo hacen ustedes individualmente, si lo quieren hacer aquí, pues yo me salgo de la reunión aquí y lo hacen. Y bueno, pues si quieren lo corrimos ahorita o si quieren lo corrimos el lunes. Nisha creo que tiene problemas y me dijo que dejara un pedacito para el lunes para ella poderse desatrasar y poder participar el lunes. Entonces no sé si lo construyen ustedes y dejamos hasta ahí y el lunes previo a la prueba, pues revisamos esos dos protocolos, hacemos la prueba y hacemos la planeación de la siguiente UP. Sí, de una. Si lo podemos corregir antes del examen, sería genial. Sí, claro, no antes del examen. Entonces, miren, voy a proyectar los exámenes, voy a parar la grabación para que hagamos una retro pequeñita de los exámenes que nos hacen falta de tener grabación.